Buenos días niños, buenos días niñas. Mi saludo nuevamente en esta mañana. El deseo siempre que se encuentren bien con la bendición de Dios y en su casa muy felices y contentos. Vamos a seguir avanzando un poquito más en el área de matemática y les voy a recordar la clase anterior de matemática. ¿Recuerdan? Y nosotros estábamos viendo las medidas de capacidad, ¿sí? ¿Qué son las medidas de capacidad? Aquellas medidas que nos sirven para medir ¿qué? Los líquidos, ¿no es cierto? Los líquidos, ¿sí? Y la unidad de la medida de capacidad es esta de acá, ¿sí? Yo les puse acá, es el litro, ¿cierto? ¿Quién no conoce o ha comprado alguna cosa con un litro? Hemos comprado el litro de leche, el litro de aceite, el litro de cola, ¿no es cierto? Hemos comprado algunos productos y estos productos son líquidos, ¿cierto? Hemos visto medidas menores al litro. Por ejemplo, cuando tomamos la leche que nos brindan o nos brindaban en la escuela, ¿cierto? Cuando tomamos una taza de leche, son medidas menores que el litro. Una taza de café, una taza de agua aromática, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, estas medidas de capacidad tienen múltiplos que son medidas mayores, es decir, mayor cantidad. Y son el decalitro, deca quiere decir 10, por eso es 10 litros. Tenemos el hectolitro, hecto quiere decir 100, es igual a 100 litros, y kilolitro, que es igual a 1000 litros. Esas son medidas mayores. Encontramos ya en lo que llamamos los chimbuzos. Venden 10 litros de aceite, por ejemplo. ¿Sí? O tanques grandes del aceite que venden para cambiar el aceite en los vehículos. Son 100, son 200 litros ahí. ¿Ya? Estos se transforman incluso en galones cuando van de 4 en 4. Y los kilolitros, eso encontramos ya, por ejemplo, en los tanqueros que llevan la gasolina, el diésel, ¿cierto? Eso son ya medidas grandes. Entonces son medidas mayores llamados múltiplos. Deca igual a 10 litros, hecto igual a 100 litros y kilo igual a 1000 litros, ¿no es cierto? Bien, ahora, las medidas menores o también llamados submúltiplos son aquellas que nosotros conocemos cuando vienen en frascos chiquitos, ¿no es cierto? Entonces tenemos el decilitro, es 10 veces menos que el litro. El hectolitro es 100 veces menos que el litro. Y el kilolitro es igual a 100 veces menos que el litro. 1000 veces menos que el litro. Por ejemplo, un decalitro dividimos el litro en 10 partes. Esa es la parte, el llamado decilitro. El centilitro al litro le dividimos en 100 partes y esa es igual a un centilitro. Y en este caso el mililitro, en cambio le dividimos para 1000, ¿cierto? Y tenemos un mililitro. Eso podemos encontrar, por ejemplo, en las jeringuillas cuando nos colocan las inyecciones. Ahí vemos cuánto está. Dice 5 mililitros, 5 miligramos, ¿cierto? Mililitros, entonces está ahí. ¿Ya? Entonces nosotros podemos encontrar estas medidas pequeñas cuando hacemos uso de esto. Por ejemplo, ahora que están vacunando con las vacunas contra el COVID, nos ponen a nosotros cantidades pequeñas de líquido, que tienen una medición que proviene de estas medidas de capacidad, que en este caso es el litro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el decilitro es la décima parte del litro, el centilitro la centésima parte del litro y el mililitro es la milésima parte, son medidas menores. Habíamos hecho una comparación anterior de que 4 tazas es igual a 1 litro, 2 tazas por lo tanto serán igual a medio litro y una taza será un cuarto del litro, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros queremos
en este caso, convertir medidas ¿Qué hacemos cuando queremos convertir medidas? Por ejemplo, desde el litro hacia las medidas menores. Y yo me pregunto, a ver, si digo, ¿cuántos? Primero me acuerdo que el litro es la unidad. De ahí viene el decilitro, el centilitro y finalmente tenemos el mililitro, ¿no es cierto? Entonces tengo al litro, ¿sí? La medida menor que le sigue es el decilitro, luego el centilitro y finalmente el mililitro, ¿no es cierto? Decíamos, el decilitro es, en este caso, 10 o la décima parte del litro. El centilitro, la centésima parte, y el mililitro, la milésima parte. Es como si yo cogiera el litro y este es el litro, y vaya dividiendo en partes, ¿no es cierto? Este litro, una parte pequeñísima de acá será el mililitro, una de acá será el decilitro, ¿sí? Y una más pequeñita a lo mejor el centilitro, ¿no es cierto? Así más o menos es una comparación, ¿ya? Así como está en el dibujo. Pero yo quiero convertir, por ejemplo, 8 litros a mililitros. Aquí tengo el 8. Vean. Aquí, 8 litros. ¿A dónde quiero convertir? A mililitros. Entonces voy agregando un 0. 0, 0, 0. Entonces en 8 litros ha habido 8000 mililitros. O también quiere decir 8 por, como estoy convirtiendo en mililitros, entonces multiplico por 1000. Y 8 por 1000 es igual a 8000, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí vieron? Sí. 1 litro a centilitros. ¿Cuántos litros habrán en centilitros? Vean. Entonces tengo 1 litro y quiero ver a centilitros. Voy colocando un 0 y veo 1 litro por, en este caso 100, me da igual a 100 mililitros, ¿no es cierto? Ya, perdón, 100 centilitros. Acá era mililitros, ¿ya? Y así puedo ir haciendo, ¿ya? Puedo ir haciendo muchas reducciones. Por ejemplo, si yo digo 4 decilitros, quiero pasarle a centilitros, solo le aumento el 0, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un cuadrito de reducciones que ustedes van a hacer en la casa para practicar. Y aquí le vamos a poner en el primero, ¿qué será? El litro, ¿cierto? En el segundo, ¿qué será? El decilitro, que es la D y la L. Luego, el centilitro, ¿cierto? Que es la C y la L. Y finalmente, el mililitro, la M y la L. ¿Cómo hago para reducir? Ya les indiqué. Si yo quiero, por ejemplo, reducir 6 litros a decilitros, solo le pongo el 0, ya está. 60 decilitros. Si yo quiero reducir 9 litros a centilitros, le voy poniendo un 0, ya está, 900 centilitros. Si yo quiero, por ejemplo, 4 decilitros a mililitros, le pongo el 0 y le pongo el 0. 400 mililitros hay en 4 decilitros, ¿cierto? Entonces esta tablita es una tablita de conversión. Cuando yo voy convirtiendo de una medida mayor, en este caso el litro, a una medida menor, siempre ocupo el espacio, ¿sí? Por eso tengo que grabarme decilitro, centilitro, mililitro. Se va aumentando un 0
o también multiplicando por 10. En este caso, si es por decilitro, 10. Si es centilitros, como son 2 ceros, es 100. Y mililitros, como es 3 ceros, entonces es 1000, ¿no es cierto? ¿Entendido? Ya. Entonces, esta es una conversión simple de medidas de capacidad que nosotros aprendemos en este cuadrito para poder resolver algunos problemitas que a veces se nos presenta en la vida diaria, ¿no es cierto? Y no sabemos qué parte de un litro, por ejemplo, se requiere para hacer tal o cual preparación. Ya, muy bien. Vamos a hacer una evaluación formativa. Primero, dice, encierre en un círculo las abreviaturas de los múltiplos de litro. Vamos a aprendernos las abreviaturas porque es importante para poder leer. Cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a un supermercado y cogemos un frasco de algo y leemos ahí unas siglas y no vamos a entender. Pero si es que vemos la D y la L, ya sabemos que es decilitro. Si vemos la C y la L, sabemos que es centilitro. Y si vemos la M y la L, es mililitro. ¿Cierto? Ya. Vamos a unir con una línea los litros con su conversión. ¿En qué se convierten los 7 litros? Quiero ver, por ejemplo, 7 litros. ¿En qué se convierten los 12 litros, los 6 litros y los 15 litros? Entonces, voy viendo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, los 7 litros quiero convertir en mililitros, ¿cuánto me dará? Me dará 7000 porque multiplico por 1000, ¿no es cierto? Si digo 12 litros a centilitros, 12, coloco a centilitros, únicamente 2 ceros, serán 1200, porque es por 100. Si digo 6 litros a mililitros, 6 me dará, acá ya le dice 6000, ¿no es cierto? 6000 centilitros. Y si digo 15 litros a decilitros, 15 a deci, únicamente por 10, entonces es igual a 150, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en la casa y realizamos las siguientes conversiones que nos trae el libro. ¿Entendido? Utilizando este cuadrito. Voy aumentando de mayor a menor solo un cero, hasta llegar al lugar a donde me pregunta. Por ejemplo, si dice 218 litros a mililitros, únicamente coloco el 18. Vamos a ver si podemos observar bien. Si está. Ya. A ver. Si dice, voy a subir un poquito para que puedan observar. Si por ejemplo dice 18 litros, pongo el 18, y me dice 18 litros a mililitros. Si es a mililitros, encuentro acá, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es colocar el 0, 0, 0 y 0. Y después convierto este número a sido 18.000, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Ya. Si dice 8 litros a decilitros, 8 litros, perdón, a decilitros, busco el casillero del decilitros, pongo el 0 y está 80 decilitros, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Ya no me alcanza. Vamos a ver el otro. Si dice, por ejemplo, 10 litros a centilitros, pongo el 10, busco el centilitros y aumento el 0. Entonces es 1000 centilitros. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a hacer entonces utilizando este cuadrito para que ustedes puedan hacer las conversiones simples de las medidas de capacidad. Muy bien. Entonces, vamos a ver. No se olviden, estas conversiones son para medir ¿qué? Únicamente los líquidos, ¿no es cierto? Y los líquidos, en este caso, vienen algunos productos que nosotros vemos en supermercados, en comisariatos, en farmacias, ¿no es cierto? En las tiendas también podemos encontrar. También decían en las mecánicas, porque ahí está el aceite, por ejemplo, el aceite viene en litros para el cambio de los carros. Y entonces, vamos a acordarnos de las medidas menores, que son los submúltiplos,
y que se lo representa decilitros, 10 veces menos, centilitros, 100 veces menos, mililitros, 1000 veces menos. ¿Sí? Estas son las medidas menores y para poder reducir únicamente vamos aumentando un cero en el siguiente cuadro. Gracias niños, espero que lo hagan de la mejor manera.